Siempre he sido pésimo para encontrar refugio. Quizás por eso todo empezó cuando me topé con el árbol alienígena más grande que jamás había visto, porque si hay algo que se me da bien, es elegir el lugar más extraño para descansar cuando huyo de un monzón de proporciones cósmicas. Llevaba 3 días viajando por Poron 9, con la espalda dolorida por cargar cajas de muestras y un kit de emergencia que pesaba más que yo. ¿Mi trabajo? Algunos podrían llamarme xenobotánico independiente, pero en realidad soy un buscador de hierbas glorificado para laboratorios que pagan mejor de lo que revisan las credenciales. Mira, los laboratorios financian las expediciones, yo saco las plantas extrañas, todos contentos, o eso creía. La tormenta de esa noche no fue ninguna broma. Imaginé nubes negras arremolinándose en cielos alienígenas rosados, relámpagos azules iluminando el horizonte, una lluvia tan intensa que parecía como si 1000 millones de canicas cayeran sobre las placas metálicas de mi pequeño rover. El pronóstico decía llovizna ligera, pero supongo que nadie en Poron 9 había intentado definir esa palabra correctamente. Así que cuando los sensores de mi rover empezaron a parpadear en rojo sobre inundaciones repentinas en el Valle Sur, hice exactamente lo que haría una persona sensata. Frené a fondo, salí de un salto y corrí a refugiarme en el único bosque de vegetación lo suficientemente alto como para no ahogarme. Un extenso bosque de lo que los colonos locales llamaban árboles pilar. Solo que lo que encontré al otro extremo del bosque no era solo un árbol pilar. Era un coloso monstruoso y nudoso que debía de ser más antiguo que toda la presencia de la humanidad en este sistema estelar. Se elevaba tan alto que no podía ver la cima, y su tronco formaba un arco natural lo suficientemente grande como para servir como una pequeña cueva. El lugar perfecto para esconderse, pensé. Por cierto, rara vez acierto con la idea de el lugar perfecto para esconderse. Me apreté contra las gruesas raíces que se retorcían desde el suelo, formando una media cúpula sorprendentemente seca. La corteza era negra y estriada, pero con un brillo extraño, como si tuviera motas de cristal incrustadas por todas partes. El aire olía ligeramente dulce, casi a nueces tostadas con miel, lo cual era mucho mejor que el rancio olor a pantano de otras partes de Poron 9. Así que me acomodé, abrazando mis rodillas, esperando a que pasara la tormenta. El viento aullaba. Me castañeteaban los dientes. Recuerdo haber pensado, con mi típica mezcla de frustración y sarcasmo, que probablemente me alcanzaría un rayo o me comería algún depredador supremo si el árbol no se derrumbaba sobre mí primero. En algún momento, debí quedarme dormido, porque lo siguiente que supe fue que era medianoche. Al menos, supuse que era medianoche. La tormenta se había calmado afuera, aunque aún retumbaban truenos en la distancia, y una pálida luz de luna triple se filtraba entre las hojas. Se oyó un suave ruido, un crujido y un movimiento que al principio confundí con pasos. Entonces me di cuenta de que provenía del propio árbol. Muy lentamente, las enormes raíces en las que me apoyaba comenzaron a moverse. No se sacudieron ni se rompieron, sino que se reacomodaron, como un gigante dormido que cambia de postura perezosamente. Retrocedí a trompicones, con el corazón latiéndome con fuerza, convencido de que estaba a punto de ser aplastado. En cambio, las raíces se separaron en una ondulación casi grácil. Y justo frente a mí, en el pequeño hueco que se formó, había algo, una figura pálida. No, alguien. Una mujer. Piel azul verdosa, brazos delgados, cabello plateado brillante. Ella yacía allí como si las raíces del árbol la hubieran acunado. Antes de que tuviera tiempo de racionalizar o de entrar en pánico, el suelo bajo mis pies se elevó. Otro movimiento, un lento arco de la corteza y la tierra bajo mis botas, y caí hacia adelante. Su cuerpo se elevó, justo en mis brazos, como si el árbol me la estuviera entregando, o al menos descargando su extraña carga. Casi me caigo del susto. Sentí su calor en mis brazos, lo que me dejó atónito, porque ¿cómo podía alguien estar caliente al tacto si llevaba yaciendo en tierra húmeda quién sabe cuánto tiempo? Las raíces seguían moviéndose, cerrándose a nuestro alrededor en una forma que parecía casi protectora.
Estaba sin aliento, tartamudeando algo sobre que esto definitivamente no estaba en mi descripción del trabajo. El pulso me martilleaba en los oídos. No todos los días un árbol alienígena gigante me traía a una mujer dormida al regazo a medianoche. He recorrido la galaxia lo suficiente como para ver formas de vida realmente extrañas, pero nunca me había encontrado con una persona literalmente incrustada en una planta. Era hermosa de una manera surrealista. Piel suave de color azul verdoso y pestañas que parecían plateadas a la luz de la luna. Su atuendo parecía más cintas de enredadera tejida que tela, que la cubrían. Y definitivamente estaba viva. Sentí un leve aleteo de su respiración contra mi pecho. Mi instinto inmediato, y posiblemente tonto, fue comprobar si estaba herida. Le toqué la cara con suavidad. Eso hizo que sus párpados parpadearan, pero luego nada más. Continuó durmiendo plácidamente, como si ninguna preocupación la preocupara. El tronco retumbó de nuevo, o tal vez gimió. Me di cuenta, con una repentina sacudida de confusión, de que mis brazos estaban inmovilizados por más segmentos de raíces retorcidas. ¿Eran enredaderas? ¿Raíces? ¿Algo intermedio? Se aferraron como instándome a acunarla más cerca. Estaba tan nerviosa que simplemente obedecí. Gran instinto de supervivencia. Claro, abracemos a la alienígena que el monstruoso árbol me dejó caer encima. Es un plan sólido. Pero no me aplastó. Fue casi tierno. Después de un minuto, el árbol dejó de moverse por completo, como si se asentara. La noche cayó en silencio. Mi corazón latía con fuerza. Estaba casi segura de que seguía dormida, teniendo una pesadilla provocada por cenas carentes de nutrientes. Sin embargo, el calor en mis brazos era real. El pecho de la mujer subía y bajaba con un suave ritmo. Su cabello brillaba con destellos luminosos, dándome la luz justa para ver la expresión de su rostro. Tranquila, serena, como en estasis. No la habían plantado allí a la fuerza. Era como si el árbol la hubiera nutrido, criado o protegido. ¿Para quién? ¿Para mí? No tenía ningún sentido. Nunca la había visto. A menos que, quizás ella fuera la verdadera razón por la que los colonos locales me dijeron que me alejara de esa parte del bosque. Solo dijeron que estaba maldita o embrujada por espíritus ancestrales. Claro que, si les preguntas a los colonos supersticiosos, todo está maldito o embrujado. Finalmente, las raíces se aflojaron lo suficiente como para que pudiera alejarme del tronco con cuidado. Me negué a soltarla, así que me solté, todavía cargándola. La deposité con cuidado sobre mi chaqueta extendida, con el corazón latiéndome como un tambor. Parecía increíblemente delicada. Y esa cara, bueno, si la vieras, querrías protegerla también. Me dije a mí mismo que esperaría hasta la mañana, a ver si despertaba. Si no, buscaría ayuda médica. Quizás formaba parte de algún extraño experimento hortícola o era la cuidadora de un asentamiento local. La pregunta que me atormentaba era, ¿por qué entregármela a medianoche? Dormité intermitentemente durante horas. Cada vez que me despertaba, comprobaba si se había movido. Nunca lo hacía. Sin embargo, de vez en cuando vislumbraba movimiento en el árbol, que permanecía curvado a nuestro alrededor como una inmensa copa viviente. Se oía un suave y rítmico zumbido proveniente de lo profundo de su tronco, casi como si respirara con ella. El único pensamiento coherente que circulaba por mi cabeza era, debía ser importante. Debía tener algún significado para la planta, tal vez una extensión de ella. Tal vez la habían cultivado para algún elaborado ciclo de polinización. O tal vez el árbol era solo un antiguo cuidador. Pero eso no explicaba por qué era, bueno, anatómicamente tan parecida a una humana, salvo por el color de su piel y cabello. Cuando la luz del amanecer irrumpió en el pálido cielo de Poron 9, desperté parpadeando. La tormenta había pasado, los pájaros, o cosas que se parecen a ellos, al menos, piaban a lo lejos. Una suave brisa agitaba las hojas superiores del árbol.
Las enormes raíces se habían retraído hacia la tierra, así que pude ver con más claridad el lugar donde había estado acurrucada. Era casi como un útero vivo en el tronco. La mujer seguía durmiendo, pero noté que su expresión cambiaba como en un sueño. Sus párpados se agitaban con más intensidad, sus labios se entreabrieron y, por un segundo, pensé que iba a hablar. Me incliné más cerca y le toqué suavemente el hombro. Una descarga de energía, casi estática, me recorrió. Jadeó y abrió los ojos de golpe. Casi me caigo hacia atrás. Esos ojos, un verde tan brillante que rozaba el resplandor, rodeados de un plateado que hacía juego con su cabello. Nos miramos fijamente, yo paralizado por la sorpresa, su rostro, un complejo remolino de confusión, miedo, curiosidad, y lo juro, un destello de reconocimiento. Intentó incorporarse, soltó un grito breve y luego se dejó caer como si sus músculos no tuvieran fuerza para sostenerla. Oye, dije, con la voz temblando más de lo que me gustaría admitir. No pasa nada. Estás a salvo. Parpadeó un par de veces. Noté cómo su mirada se dirigía del tronco del árbol a mí, luego al cielo que se iluminaba. Susurró algo, sílabas suaves que no reconocí. Podría ser un dialecto local. Nunca se me dieron bien los idiomas fuera de las principales lenguas comerciales, pero intenté responder en el estándar fronterizo, tan usado, ¿estás bien? O sea, ¿estás viva? Estabas dentro de este árbol. Me dio, creo. Frunció el ceño. Volvió a probar su voz, repitiendo esas suaves sílabas. Y fue entonces cuando el árbol emitió una serie de crujidos bajos, casi como un código. Giró la cabeza, concentrándose en él, y respondió con el mismo extraño murmullo. Una ola de energía intangible pareció pasar del tronco a la mujer. Me quedé allí sentado, con la frente cubierta de sudor. Entonces ella cerró los ojos, inhaló profundamente y exhaló con un tembloroso alivio. Muy lentamente, volvió a centrar su atención en mí. Yo, tú, humana, se aventuró a decir en un titubeante frantir estándar. Su acento era melódico, cada consonante rozada con un matiz cadencioso. Sí, soy humana, logré decir, intentando no mirarla con descaro al hecho de que estaba prácticamente cubierta de enredaderas vivas. ¿Estás herida? ¿Puedes caminar? Me llamo Elliot. No recuerdo si me había presentado bien antes, pero pensé que lo haría de nuevo. La mujer probó sus brazos, flexionó los dedos, y aunque cada movimiento parecía un poco lento, se incorporó. Tu nombre, Elliot. Lo dijo casi como si saboreara las sílabas. Hizo una pausa, observando mi rostro en busca de algún indicio de comprensión. No recuerdo mi nombre. Se me revolvió el estómago. ¿Amnesia? ¿Acaso el árbol le hacía esto? Pero se veía sana, aparte de estar un poco agotada. No, del todo. Su mirada se posó en el tronco. Siento que me llamo Aurelilla, creo. Se llevó la palma de la mano al pecho como para confirmarlo. Sí, Aurelilla. Cerró los ojos un momento. El árbol me recuerda, pero yo estoy desconectada de quién era. Qué extraño. Siento mi cuerpo incompleto, como si no me hubiera movido en muchísimo tiempo. Esto bastó para que me quedara atónito. Vale, Aurelilla. Es un comienzo. Miré el enorme tronco. Entonces, ¿tú y el árbol pueden hablar? Comunicarse, quiero decir. Ella asintió, con el cabello plateado derramándose sobre sus hombros. Somos parte del mismo ciclo. Lo siento en mis huesos. Me nutrió, me mantuvo durmiendo hasta que alguien llegó. Su mirada volvió a mí. Juro que sus ojos brillaron levemente. Te estaba esperando. En ese momento, mi pulso se aceleró. ¿Yo? Eso no puede ser. Solo me quedé aquí una noche. La tormenta era una locura. Tropecé con este lugar y te dejó caer,
como un regalo. ¿Pero por qué? Intentó levantarse, y aunque le temblaban las piernas, corrí a ayudarla. Su peso se presionó contra mi brazo, y una extraña calidez, como la estática de antes, nos invadió. Su expresión se leía de sorpresa. El árbol dice que eres necesaria. Que tu presencia me despertó. Pero, ¿cómo es que no sabes cuál es tu papel en esto? Negué con la cabeza. Yo, como dije, solo soy una cenobotánica viajera. Bueno, más bien una coleccionista. Quizás el árbol reconoció mi curiosidad. Recojo semillas y savia de flora inusual. Pero nunca de una persona. Estaba segura de que mi rostro delataba lo perdida que me sentía. Me estudió con una intensidad inquebrantable. No percibo engaño alguno en ti. De verdad que no lo sabes. Su mano rozó las crestas del tronco, como buscando más respuestas. Casi esperaba que las raíces volvieran a moverse. No lo hicieron. La luz del sol subía lentamente, iluminando zonas de tierra cubiertas de flores luminosas. Vislumbré más formas arremolinadas en la corteza. Extraño, habría jurado que no estaban allí anoche. Quizás el amanecer estaba revelando patrones ocultos. O quizás la propia corteza cambió de forma. Aurelilla suspiró. Siento un propósito, pero es nebuloso. El árbol es viejo, más viejo que tu colonia. Está ligado a mí, o yo a él, como cuidador o guardián. Me dice que hubo una profecía, o una directiva, de que permanecería sujeta hasta que llegara el catalizador. Su mirada luminosa se fijó en mí, lo que me provocó una punzada de pánico. ¿Profecía? No, ya he tenido suficiente de profecías cósmicas, gracias, dije con una risa nerviosa. Supongo que debe ser un mito local. La gente siempre teje leyendas sobre estos bosques, como si sus raíces fueran más profundas que el núcleo del planeta o algo así. ¿Pero que yo sea un catalizador? Eso es una exageración. La boca de Aurelilla se curvó ligeramente, una media sonrisa que suavizó su expresión algo regia. Quizás el árbol malinterpretó tu papel. O tal vez debamos descubrirlo juntos. Intentó dar otro paso, más firme esta vez. Hasta que recupere la memoria, solo sé que debo seguirte. ¿Seguirme? ¿A mi trabajo? ¿A mi próximo campamento? La imagen mental de caminar con una radiante mujer de un azul verdoso que podría hacer la fotosíntesis espontáneamente me hizo querer desmayarme por el absurdo. Aurelilla, este planeta es grande, y mi próxima parada es una estación intermedia donde depositaré muestras. ¿Segura que quieres acompañarme? Debo hacerlo, dijo con suavidad. El árbol insiste. No puedo explicarlo del todo en tu idioma. Es como si una parte de mí perteneciera ahora a tu cuidado, igual que yo pertenecía al del árbol. Y hizo una pausa, mirando al suelo. Lo admito, me siento incómoda estando sola. No sé cómo está este mundo actualmente. ¿Cuántos siglos habrán pasado? Siglos. Casi se me salen los ojos de las órbitas. Pensé que era bueno controlando mi expresión, pero al parecer no. Ella notó mi sorpresa e intentó sonreír para tranquilizarla. Pero estaba demasiado ocupado intentando calcular su edad. Si la hubieran plantado, crecido, suspendido en el tiempo, lo único que pude hacer fue asentir. Bueno, vamos a un lugar seguro. Tengo un rover a medio kilómetro por ahí, si no lo arrastró la inundación repentina. Nos abrimos paso lentamente por el bosque. Aurelilla estaba débil por lo que supuse que era una especie de estasis. El gran árbol no se movió para detenernos, aunque podía sentirlo casi vibrar detrás de nosotros, como un zumbido de despedida. Mis botas chapoteaban en el suelo fangoso que olía a tormenta. Se maravillaba con cada nueva planta, tocando los pétalos de las imponentes flores tubulares, inhalando su perfume, murmurando que eran descendientes de las antiguas semillas. Tenía 1.000.000 de preguntas sobre ella,
pero parecía demasiado preocupada por reencontrarse con un planeta que podría haber cambiado drásticamente desde entonces. La última vez que caminó por su superficie. No pude evitar preguntarme si sería la última de su gente. Al llegar a mi rover, me sentí aliviado al verlo prácticamente intacto, salvo por algunos golpes. Rebusqué ropa extra en los compartimentos de almacenamiento y finalmente le di a Aurelilla una chaqueta de repuesto para que se la pusiera encima de su traje de vid. La observó con curiosidad antes de meter los brazos. Entonces vi su deleite con la cremallera, como si fuera un dispositivo mágico. Jugueteó con ella, presionando las piezas metálicas, tan fascinada que sentí una punzada de bueno, cariño, supongo. Me recordó a una adulta con una curiosidad infantil. Probablemente no me sorprenda, dado que había pasado quién sabe cuánto tiempo en el país de los sueños. Nos dirigimos hacia el asentamiento local. Aurelilla miró por la ventanilla del rover con los ojos muy abiertos mientras pasábamos junto a infraestructuras modernas. Torres prefabricadas, conjuntos de sensores, tierras de cultivo salpicadas de ganado alienígena. En un momento dado, cruzamos un puente metálico destartalado. Aurelilla exclamó que el río era mucho más ancho que antes, y luego se corrigió. Quizá el río era más estrecho siglos atrás. El lapsus reforzó la idea de que sí, ella había existido en aquel entonces. Cuando llegamos al perímetro del asentamiento, aún era temprano. Algunos granjeros locales y un dron de seguridad nos miraron con aburrimiento. Pero en cuanto Aurelilla salió conmigo, sentí que las miradas de todos se intensificaban. Los granjeros casi dejaron caer sus herramientas. Uno de ellos se acercó y gritó: «Oigan, ¿quién es? Hace meses que no recibimos a forasteros». Entonces vio el color de piel de Aurelilla, su cabello, los extraños patrones de enredaderas en sus brazos, y palideció. Debió de reconocer alguna vieja leyenda o rumor. Antes de que pudiera hablar, el granjero tartamudeó: ¿el espíritu del bosque? Por los ancestros. Es un malentendido, dije rápidamente, aunque no estaba del todo seguro de que fuera cierto. Solo necesitamos ayuda. Se despertó en el bosque. ¿Será historia local antigua? Si tienes un médico, sería genial. La noticia se extendió como la pólvora. En cuestión de minutos, la mitad del asentamiento se había reunido para observarla. Me bombardearon con preguntas: ¿dónde la encontré? ¿Cómo? Si era peligrosa. Aurelilla parecía tranquila, aunque un atisbo de tensión le tiraba del ceño. Intentó hablar un par de veces, pero el dialecto local había cambiado tanto desde su época que sus palabras no conectaban con ellos. Este solo hecho hizo que la gente la mirara con aún más asombro supersticioso. Intenté mantener la situación bajo control. Mira, solo estoy de paso. Pero evidentemente proviene de una civilización antigua vinculada a ese árbol gigante. No le está haciendo daño a nadie. Solo necesita descansar. Si tu médico local está por aquí, significa esto que la profecía es real, siseó uno de los aldeanos mayores. Parecía más fascinado que asustado. Nuestros abuelos contaban historias de que un día un centinela del bosque reaparecería con un compañero elegido, que marcaría el tiempo de la renovación. Hablar de profecías. Como xenobotánica, podía interpretar nombres en latín y composiciones de plantas, ¿pero profecías? No tanto. Pero Aurelilla me miró con los ojos abiertos, como si la palabra renovación le sonara. Me apretó el brazo. Sí, renovación. El árbol, mi cuidador. Era parte de nuestra misión. Algo sobre sanar la tierra. Se hizo el silencio. Luego, un murmullo de entusiasmo los inquietó rápidamente. Esta región se había enfrentado a una gran cantidad de problemas ecológicos. Sobreexplotación agrícola, tormentas extrañas, posible desertificación que se extendía desde el oeste. La gente estaba desesperada por una solución. Así que si creían que Aurelilla podría resolverlo, nunca la dejarían ir. Pude ver en sus ojos un fervor que me emocionó y me puso nerviosa.
Vieron a un posible salvador o a un trofeo. Algunos intentaron inclinarse o arrodillarse. Aurelilla los despidió con un gesto suave, insegura. Puede que tuviera siglos de edad, pero parecía un pez fuera del agua en medio de tierras de cultivo modernas. ¿Qué esperan de mí?, me preguntó en voz baja. No estoy segura de cómo ayudar. El árbol me dijo que te encontrara. Más allá de eso, mi memoria es demasiado débil. Terminamos alojándonos en la casa del cuidador local, básicamente un gran salón comunal con habitaciones. La cuidadora, una anciana de mirada aguda llamada Rada, insistió en que nos quedáramos allí porque dejar que un supuesto guardián del bosque acampara en un campo abierto era impensable. Aurelilla y yo teníamos una pequeña habitación con una cama individual. Ella insistió en que la ocupara. No le importó dormir en una estera, aunque intenté protestar. Rada terminó dándonos camas de verdad, además de una comida, y unas 100 miradas curiosas. Toda la población del asentamiento, unas 200 personas, se arremolinaba afuera, ansiosa por obtener información. Esa noche, Aurelilla y yo hablamos durante horas. Me contó fragmentos de recuerdos dispersos, su gente, una época anterior a los colonos, cuando el bosque era más denso, los ríos rebosaban de peces y grandes tormentas amenazaban con destruirlo todo. Ella y otras como ella aparentemente habían hecho un pacto con el bosque. Fusionaron sus fuerzas vitales con los enormes árboles, formando un vínculo protector para mantener estable el entorno. Mija se dejó caer en eso, literalmente conectada con los árboles. Entonces el resto del recuerdo era turbio. Creyó haber caído en una especie de sueño profundo para continuar el proceso. La pregunta era, ¿por qué el árbol había elegido ahora despertarla? Me encogí de hombros. Quizás siente que el entorno está en problemas otra vez. Las tormentas de anoche no fueron broma. Si los patrones climáticos se están desestabilizando una vez más, podría necesitar tu ayuda para arreglarlo. Pero, ¿por qué arrastrarme a esto? No soy nadie especial. Me estudió con una ternura que me dio un vuelco el corazón. No te consideras especial. Pero el árbol reconoció algo en ti. Cuando tus brazos me abrazaron, sentí una oleada de energía suave. No puedo nombrarla, pero se sintió como un eco del poder guardián del bosque. Quizás tienes un don para cuidar las plantas a tu manera modesta. Reí débilmente. Manejo semillas extrañas a diario, a veces las convenzo para que crezcan en nuevos mundos. Pero eso es lo que hago usando técnica y un poco de astucia hortícola, no la energía cósmica del bosque. La energía puede manifestarse de muchas formas, dijo. Luego, inclinándose hacia adelante, puso su palma sobre la mía. Un cosquilleo, esa misma estática que había sentido antes, me recorrió el brazo. ¿Ves? Lo sientes. Aunque no lo nombre, fluye entre nosotros. Quizás por eso te eligieron. Sus palabras irradiaban sinceridad. Se sentía demasiado grande, demasiado salvaje. Sin embargo, una parte de mí, quizás la parte que ama el suave silencio de los bosques al amanecer, se emocionó ante la idea de poder estar conectada con algo tan antiguo. Nuestra conversación giró en torno a posibilidades y leyendas medio recordadas hasta que ambos nos quedamos dormidos. Pasamos los siguientes días trabajando con la gente del pueblo. Aurelilla examinó sus sistemas hídricos, la calidad del suelo y cómo las tierras de cultivo invadían territorios forestales más antiguos. Le traduje o le expliqué los dispositivos modernos. Aprendió rápidamente los conocimientos modernos, formando nuevas palabras a partir de fragmentos de frases antiguas. Mientras tanto, me enseñó a interpretar los sutiles patrones de las hojas que indicaban el estado de ánimo más profundo del bosque. Una vez, tomó mi mano y la presionó contra el tronco de un pequeño árbol pilar cerca del asentamiento. Juro que sentí su latido. Insistió en que comunicaba que los acuíferos de toda la región estaban peligrosamente bajos. Todos en el pueblo pensaron que era una locura, hasta que excavamos pozos de prueba y los encontramos casi vacíos. Después de eso,
los líderes del asentamiento comenzaron a confiar en la guía de Aurelilla. Les mostró maneras de reponer el suelo utilizando ciertos musgos locales que retienen la humedad. Recomendó dejar que partes de las tierras de cultivo volvieran a crecer silvestres, lo que estabilizaría el ciclo del agua. Los colonos, aunque escépticos, admitieron a regañadientes que podría ser la única oportunidad de revertir la desertificación. Mientras tanto, probé algunos de los nutrientes que me había proporcionado el laboratorio para ver si ayudaban a la antigua flora a adaptarse a los niveles de contaminación modernos. Combinando el conocimiento ancestral de Aurelilla con mi formación científica, empezamos a hacer progresos reales, suficientes para que los aldeanos superaran sus supersticiones y nos ofrecieran una cena de agradecimiento oficial. Era básicamente una comida informal de estofado de raíces alienígenas, insectos especiados y una bebida muy fermentada que sabía a cerezas ácidas pero olía a grasa de motor. ¿Y qué hay del gran árbol que había traído a Aurelilla? Se corrió la voz, y pronto llegaron colonos de otros puestos de avanzada que querían verlo. Algunos fueron respetuosos. Otros mostraron demasiada avaricia, como si estuvieran deseando aprovechar el poder de ese árbol místico. Fue entonces cuando aumentó la tensión. Aurelilla me advirtió que si el árbol se sentía amenazado, podría atacar. Su sistema de raíces puede cambiar violentamente si detecta algún daño, explicó. Debemos mantenerlo a salvo, o, de lo contrario, el gran plan del bosque podría no cumplirse nunca. Tú, Elliot, puede que te escuchen más a ti que a mí. ¿Por qué me escucharían? Estaba desconcertado, pero resultó que, sin darme cuenta, me había ganado bastante respeto por parte de estos colonos al sacar a Aurelilla del bosque y trabajar con ella para solucionar los problemas de las tierras de cultivo. Me veían como una mediadora neutral, ni como la figura espiritual local ni como una corporación hambrienta. Así que una mañana, me encontré dirigiéndome a la pequeña multitud reunida cerca del sendero recién construido que conducía al árbol gigante. Miren, dije, con los nervios a flor de piel. No podemos irrumpir y explotar este antiguo organismo. Tenemos que protegerlo. Aurelilla cree que es clave para restaurar el equilibrio hídrico de la región. Si quieren cosechas sanas y menos tormentas, confíen en su guía. No se acerquen con sierras ni plataformas de perforación. Debemos colaborar. Fue el discurso más extraño que jamás había pronunciado, pero para mi sorpresa, lo aceptaron. Bueno, la mayoría. Una representante corporativa de una agroindustria extraterrestre intentó protestar, pero los colonos que habían visto resultados la acallaron. El silencio que siguió me hizo darme cuenta de lo cerca que estábamos de marcar una verdadera diferencia. Sin embargo, la mayor diferencia era lo que florecía entre Aurelilla y yo. Nos sentíamos más cómodas la una con la otra, terminando las frases de la otra. Ella se reía de mis chistes sobre profecía cósmica, y yo sonreía al ver lo fácil que le resultaba interpretar las señales del bosque. A veces, bajo la luz de las estrellas, caminábamos juntas, sin necesidad de palabras, solo con una cercanía tácita. Supongo que ese era el vínculo cósmico que sospechábamos. O tal vez era solo amor que se forjaba día a día. Pero no todas estaban en paz. Una tarde, Aurelilla y yo regresamos de analizar el pH de unos humedales locales y encontramos el asentamiento en un estado de alarma. El árbol gigante había comenzado a agitar sus ramas, crujiéndolas entre sí con fuertes estruendos. El suelo tembló a kilómetros de distancia. El pánico se extendió. Se decía que un intruso se había aventurado en el hueco del árbol y había comenzado a tomar muestras de forma invasiva. Furiosa, Aurelilla me agarró y corrimos en el rover por un terreno irregular. Al acercarnos, la tierra retumbó y vi raíces gruesas que rasgaban el suelo, formando muros irregulares. La copa del monstruoso tronco se abalanzó un viento invisible. Casi esperaba que todo el bosque cobrara vida y devorara al intruso. Saltamos del rover, nos agachamos bajo una masa retorcida de enredaderas y vimos una figura clavada al tronco por raíces retorcidas.
un investigador de otro mundo que había llegado sin avisar, con el equipo esparcido a sus pies, obviamente sobrepasando su capacidad. El tipo gritó pidiendo ayuda, pero las raíces lo apretaban sin piedad. Nos precipitamos hacia adelante, ignorando el azote de las ramas más pequeñas. Aurelilla apoyó las palmas de las manos en el tronco, cantando algo en esa antigua lengua. Yo añadí mi voz, repitiendo con calma que no pretendíamos hacer daño. El movimiento se ralentizó. El hombre gimió al aflojarse ligeramente las raíces. Aurelilla lo fulminó con la mirada. ¿Viniste a recolectar la savia del árbol a la fuerza? Ahogó un sollozo. Mi jefe me ordenó que recolectara muestras avanzadas. Dijeron que contenían propiedades que prolongaban la vida. No me di cuenta. Tonto, siseó, pero su expresión se suavizó lo suficiente como para que las raíces lo dejaran caer al suelo. Este árbol es más que un recurso. Es un ancla viviente para todo el ecosistema. Tu intromisión podría hacernos retroceder más de lo que imaginas. Me miró con el pecho agitado. Vi el dolor en sus ojos, el destello de angustia al ver que siglos después, la misma codicia que una vez obligó a su gente a vincularse con el bosque seguía viva y coleando. Me agaché y rebusqué entre el equipo tirado del hombre. Esto es invasivo, tío. Básicamente estás perforando en busca de savia que podría ser vital para el bosque. No puedes hacer eso. Estaba temblando. Juro que no lo haré. No tenía ni idea de que se defendería. Me iré. Les diré que no es posible. Lo ayudamos a alejarse cojeando. O mejor dicho, Aurelilla lo ayudó, porque las raíces se partieron en su presencia. Todavía me sentía tembloroso por la energía que se arremolinaba en el aire. La ira del árbol era palpable. Una vez que lo guiamos más allá del círculo de ramas agitadas, el bosque se apaciguó. La oscuridad se apoderó de él con el sol poniente, pero los extraños cristales del tronco brillaban suavemente. Aurelilla me puso una mano en el hombro, frunciendo el ceño pensativa. ¿Te reconoció? Se calmó un poco al estar cerca, susurró. Pero no tolerará más intrusiones. Debemos protegerlo. Si fallamos, las tormentas empeorarán, la tierra se degradará. Los siglos de dedicación de mi pueblo se perderán. Una oleada de determinación me invadió. Al día siguiente, convoqué una reunión comunitaria y exigí una zona de protección permanente alrededor del árbol gigante, con Aurelilla como cuidadora. Los funcionarios del asentamiento y del puesto de avanzada, tras ver al intruso regresar medio traumatizado, accedieron. Nadie estaba contento con perder posibles ingresos provenientes de la savia o las semillas, pero las tierras de cultivo locales ya habían empezado a mostrar signos de mejora gracias a la guía de Aurelilla, así que su lado pragmático se impuso. Con el apoyo oficial, establecimos un perímetro, apostamos vigilantes y transmitimos advertencias a corporaciones de otros planetas de que el sitio estaba protegido por las leyes locales de gestión de ecosistemas. Por una vez, la burocracia nos favoreció. En las semanas siguientes, vi cómo Aurelilla recuperaba gradualmente toda su fuerza y memoria. Pasó horas comunicándose con árboles más pequeños, guiándolos para restaurar canales de agua vitales, dando forma al rebrote en secciones del bosque que casi habían muerto. A menudo me pedía que me uniera a ella, que colocara mis manos en un tronco o apreté la oreja contra la corteza. La primera vez que lo escuché, una resonancia grave que parecía llevar 1000 latidos, sentí lágrimas en los ojos. Había una sensación de pertenencia que nunca había experimentado. Me di cuenta de que no quería seguir vagando de planeta en planeta, recolectando muestras para laboratorios corporativos. Quería estar aquí, con ella. Y eso fue exactamente lo que terminó sucediendo. Necesitaba una compañera, dijo, alguien con conocimientos modernos que también compartiera la empatía del bosque. Creía que podíamos fusionar las viejas costumbres con las nuevas, usar la ciencia hortícola y la red vital del bosque para mantener la vida próspera. Siempre había sido una nómada, sin dejar que mis pies se hundieran demasiado. Pero después de verla, día tras día,
como se iluminaba cada vez que descubríamos alguna pequeña señal de que la tierra estaba sana. Sabía que no me iría. Y cada vez que me miraba con esa mezcla de gratitud y suave anhelo, sentía una opresión en el pecho de la mejor manera posible. Una tarde, después de que los últimos rayos del sol de Poron 9 se filtraran a través del dosel del bosque, Aurelilla me llevó de vuelta al árbol gigante que había iniciado todo esto. Bajo la luz de las estrellas, el tronco brillaba con destellos de color, como si estuviera emocionado. Separó sus raíces, igual que la noche que la encontré, y reveló un hueco que brillaba suavemente. Aurelilla y yo entramos juntas. Se me cortó la respiración al verlo. El interior estaba formado por madera retorcida que formaba un par de asientos, o tal vez altares, uno frente al otro. Me guió hacia uno, luego se arrodilló frente a mí, presionando su mano en el centro de mi pecho. Su otra mano descansaba sobre el tronco. Elliot, dijo con voz temblorosa, el árbol nos ofrece un vínculo más profundo. Quiere unirnos. No a la fuerza como antes. Se trata de una decisión, nuestra. Si aceptamos, compartiremos una conexión que nos unirá a su pulso vital. Sentiremos las necesidades del bosque, lo ayudaremos a adaptarse a tu mundo moderno. Y permaneceremos juntos, mientras exista ese vínculo. Parecía esperanzada y asustada a la vez. Pensé en todas las mañanas tranquilas, en toda la sanación que habíamos logrado. Pensé en el día que la vi por primera vez, durmiendo en las raíces. Como el árbol la había puesto en mis brazos como un regalo precioso. Tal vez siempre supo que formaríamos algo fuerte. Sin dudarlo, cubrí su mano con la mía. Quiero eso, susurré. Cerró los ojos, exhaló temblorosamente y dijo algo en esa lengua ancestral. Un pulso me recorrió, más suave que antes, pero infinitamente más profundo. Sentí mi mente rozar la suya, sentí la presencia del árbol arremolinándose a nuestro alrededor, aprobándonos. Vislumbré siglos de recuerdos, su gente forjando su vínculo, las tormentas, el letargo. Pero también sentí nuestro presente, las tierras de cultivo, el asentamiento, el potencial de crecimiento. Una oleada de calidez me llenó el pecho. Sentí pertenencia. Cuando Aurelilla abrió los ojos, las lágrimas brillaron en ellos. Apretó su frente contra la mía. Está hecho, murmuró. Somos guardianes, juntos. Afuera, el cielo nocturno brillaba con lunas triples. El bosque susurró suavemente, no con violencia ni alarma, sino con un arrullo de viento entre las hojas. Sin decir palabra, salimos de la hondonada, de la mano. El pueblo sabía que finalmente saldríamos. Una pequeña multitud permanecía respetuosamente en el perímetro, pero no se entrometieron. Presentían que algo sagrado había sucedido. Esa fue la noche en que realmente dejé de ser una cenobotánica errante. A la mañana siguiente, presenté mi renuncia en los laboratorios que me trajeron aquí. Había encontrado una misión más profunda, una que no giraba en torno a contratos monetarios ni envíos. Había encontrado a Aurelilla, un vínculo vivo con una herencia ancestral que podría determinar el destino de esta región. Y si eso significaba convencer a los ingenuos extranjeros de no explotar el bosque, o mostrar a los agricultores locales cómo gestionar el riego de forma responsable, entonces apúntame. Seré el cuidador catalizador. Haré lo que sea necesario. A día de hoy, meses después, todavía me encuentro recordando ese momento surrealista de medianoche. Las raíces del árbol moviéndose, levantando suavemente a una mujer dormida en mis brazos. A veces, en los momentos de tranquilidad, Aurelilla y yo bromeamos diciendo que tal vez el árbol estaba haciendo de casamentero, o tal vez vio en mí la posibilidad de unir dos eras. No nos detenemos demasiado en los porqués exactos. Tenemos mucho que hacer, como monitorear los niveles freáticos, asegurarnos de que las tormentas no se intensifiquen y saludar al peregrino ocasional que viene buscando al misterioso dúo cuidador. Siempre les ofrecemos hospitalidad, y Aurelilla hace todo lo posible para que no frunza el ceño a los exploradores corporativos.
Somos un equipo en todos los sentidos. Y cada amanecer, mientras el cielo rosado ilumina el bosque, ella y yo caminamos juntas. A veces, nos tomamos de la mano y sentimos el leve zumbido de los árboles que se arremolinan a través de nuestro vínculo. Observamos cómo brotan nuevos brotes verdes en zonas antes áridas. Vemos a los aldeanos rotar sus cultivos, revitalizando arroyos que se habían secado hace tiempo. Sentimos la alegría del bosque. Y de vez en cuando, al pie de ese tronco colosal, recuerdo cómo empezó todo esto, cuando me encogí de miedo ante una tormenta y me desmayé bajo un dosel de raíces vivas y cambiantes. Supongo que, después de todo, no era tan mala jueza de refugios. O tal vez el árbol simplemente tuvo la amabilidad de aceptar mi presencia. Si de algo estoy segura, es de que las tormentas más grandes a veces pueden guiarnos al lugar, y a la persona, que más necesitamos. Para mí, ese lugar era un árbol alienígena gigante. Esa persona era Aurelilla, crecida y nutrida por un poder ancestral, esperando a alguien con un corazón sencillo, y tal vez con mano verde, que la sacara adelante. Sea como sea, construimos nuestro pequeño rincón de renovación, una raíz, una semilla, un amanecer a la vez. Y si estás escuchando esta historia, creas o no en el destino cósmico, espero que comentes qué habrías hecho en mi lugar. ¿Habrías huir de la mujer dormida? ¿O la habrías acunado, desafiado tus propias dudas y descubierto algo más grande que tú en el proceso? Porque para mí, esa medianoche bajo el enorme árbol alienígena cambió mi vida para siempre. Y si por casualidad te encuentras atrapado en una tormenta cósmica, tal vez tú también te topes con algo mucho más allá de tus imaginaciones más locas, algo que te pida no solo sobrevivir, sino formar parte de un tapiz viviente más antiguo que el tiempo. Si eso sucede, confía en tu corazón. A veces, el refugio está justo donde menos lo esperas.